Muy buenas tardes, estimados clientes y amigos de Concilium. Como cada semana estamos ahorita llevando ciertos tópicos, ciertos temas relevantes en el tema fiscal, pues hoy tenemos el gusto que nos acompañe el contador Rubén Torres Benítez, que es especialista en temas de impuestos en la parte de informática. Y pues el tema de hoy es el tema de la constancia de situación fiscal. Sabemos que es un tema que se estuvo escuchando muy fuerte. Y pues se le bajó un poco el tema por pues, el tema de la prórroga de la constancia, ¿no? Sin embargo, muchas empresas todavía ya van a migrar a la versión 4 y pues siguen todavía solicitando y vamos a estar conviviendo con este tema, ¿no? Pues Rubén, buenas tardes y muchas gracias por estar acá No, muchas gracias, David, con por la nosotros. invitación y pues un saludo a ti y a todas las personas que nos están viendo y escuchando y por supuesto al personal de Concilium también por el apoyo técnico, por supuesto que sí. Gracias por la invitación, David. Muy bien, pues nos vamos con la primera pregunta, Rubén. Uh-huh. ¿Qué es una constancia de situación fiscal? O sea, es una cédula de identificación. ¿Te acuerdas que antes existía la famosa cédula Sí, impresa? exacto. Uh-huh. ¿Esa constancia de situación fiscal es eso o qué es? Bueno, la constancia de situación fiscal podemos decir que es un documento que tiene como finalidad, pues obviamente, dar a conocer datos del contribuyente, principalmente por el hecho de que pues ahí se puede identificar su nombre completo, su registro federal de contribuyentes, el régimen fiscal en el cual se encuentra pues inscrito y obviamente los datos si el contribuyente se encuentra activo o no activo o la situación particular que pueda tener el mismo en el registro federal de contribuyentes. Y bien, lo que tú dices, la famosa cédula de identificación fiscal, pues también la vamos a encontrar directamente pues en ese documento. Prácticamente ahora a través de lo que es un código QR vamos a poder identificar precisamente los datos de la actualización fiscal de los contribuyentes. Entonces es una manera de poder identificar una persona que se encuentra registrada ante el, valga el término, Registro Federal de Contribuyentes y cuál es su estatus ante la autoridad fiscal. Ok, entonces, confirmando, ¿no? Es la forma en la cual un contribuyente se identifica y dice que existe con un cierto domicilio, con un cierto régimen. Uh-huh. Con esto se identifica, ¿no? Es así, ¿no? Así es correcto. Sí, es un documento que me permite identificarme, pero también a su vez decirle a las personas con las que tengo una relación, ya sea comercial, ya sea una relación de tipo laboral, pues que efectivamente estoy inscrito ante el Registro Federal de Contribuyentes, cuál es mi estatus, si me encuentro a lo mejor activo, me encuentro en suspensión de actividades, si mi registro está cancelado por alguna razón, y sobre todo, pues los datos actualizados para efecto de poder detectarlos y obviamente ahora con la versión 4.0 poderlos incluir dentro de este comprobante digital. Corrígeme si estoy mal, Rubén, ¿no? Sí. Esto nace porque la versión, o sea, la 4.0 iba a empezar ahorita en julio y hay unos ciertos campos que se tienen que validar que se toman de la constancia. No es que la ley diga tal cual, solicítale a tu trabajador, solicítale a tu cliente la constancia. ¿Es así? Sí, efectivamente, David. Fíjate que todo esto a raíz de la nueva versión 4.0, pues hay unos campos que se vuelven obligatorios a partir de este 1 de enero de 2022 para los amigos que ya estén facturando con la versión 4.0, que hay que recordar, entró en vigor a partir del 1 de enero de 2022, pues nos dimos cuenta de que esos datos como el nombre, denominación o razón social, pues son necesarios. Tengo que escribir el nombre tal cual como aparece los datos en la constancia de situación fiscal. Ahí, por ejemplo, en los puntos y las comas, por llamarlo de alguna manera, como aparece precisamente en la constancia. Si, por ejemplo, una persona física, su nombre se encuentra abreviado con el término MA, por llamarlo de alguna manera, pues así tengo que escribirlo. A lo mejor para mí es María, pero técnicamente en el documento aparece como MA punto de María de Los Ángeles, pero es abreviado MA de Los Ángeles. Y en el caso de las personas morales, pues también uno de los datos que llamó poderosamente la atención pues es el hecho de que no va a formar parte de esta denominación o razón social su régimen legal constitutivo, ¿no? Que estábamos acostumbrados a incluir el famoso SADCB,
el SDRL de CB, etcétera. O sea, esa situación, pues también la autoridad me aclara que efectivamente este elemento que formaba parte de nuestro campo en el nombre, denominación o razón social, pues obviamente no lo vamos a tomar en cuenta. Y el otro dato que también ha generado mucha polémica, pues es el código postal que pues se vuelve a regresar en la versión 4.0 como parte del domicilio del receptor. Entonces podemos decir que estos son los dos grandes elementos que pues nos pusieron en jaque en las semanas anteriores, derivado de que pues creo que tanto la autoridad como los propios contribuyentes, pues por un lado la autoridad creo que quedó rebasada y por el otro lado el contribuyente, digo, no puedo asegurarlo ni afirmarlo, pero pues como a veces sucede, pues nos confiamos mucho, ¿no? Faltan muchísimos meses, ¿no? A lo mejor esto lo vimos en enero, febrero del 2022 y lo veíamos muy lejano. Y ahorita que nos vuelven a dar esta prórroga de prácticamente 6 meses más, pues volvemos a verlo como que muy lejano. Entonces esperemos que no nos vuelva a ganar el exceso de confianza en esta situación. Perdón, gracias Rubén y agradecemos a todos los seguidores de ahorita. Saludamos a la licenciada Marta de Llano que nos hace una pregunta, igual invitamos a los demás que puedan aprovechar para preguntar respecto a este tema. Claro. Nos dice, ¿qué pasa si la dirección real del trabajador no es la que está en la constancia, ya que en su momento le dieron de alta por algún patrón y ahora no hay manera de cambiarlo? Claro, digo, esta es una situación que nos estamos topando la gran mayoría de los contribuyentes, sobre todo los empleadores, cuando pues a lo mejor en su primera instancia pues era obtener la constancia, ¿no? Pero sí me estoy detectando que el domicilio del trabajador pues técnicamente no es el domicilio. Hay que recordar que el artículo 10 del Código Fiscal de la Federación pues establece que pues el domicilio que se tiene que reconocer es en primera instancia pues el del propio empleador, siempre y cuando el trabajador preste sus servicios dentro del local del propio empleador. Y en caso de que pues no tuviera identificado qué local es, pues voy a tomar como mi domicilio personal, en caso de que pues no tenga esta situación. Y si por alguna extraña razón ni el domicilio del empleador ni mi domicilio personal estuvieran como que bien identificados, entonces el artículo 10 establece que podría tomarse como domicilio el que se encuentre registrado, por ejemplo, en el estado de cuenta de la institución bancaria, en donde pueda tener quizás una cuenta de cheques, una cuenta de ahorro o en su defecto la Afore. Entonces es un término muy complejo, pero de antemano lo que sí me puedo dar cuenta es que si el domicilio del trabajador no coincide con el empleador en primera instancia, pues sí necesito que el trabajador pues actualice sus datos fiscales ante el Registro Federal de Contribuyentes y en todo caso pues haga el movimiento correspondiente. Gracias, Rubén. Y puntualizando, tal vez un poquito ligado a esta pregunta, confírmame, son dos campos que se validan. Es, como bien nos comentaste, ¿no? El nombre y el código postal. Así ¿Existe es. otro campo que se valide con esta nueva versión? Sí, prácticamente también se va a validar, obviamente, lo que vendría siendo el uso del CFDI. Técnicamente, cuando nosotros estemos dando de alta un trabajador en mi sistema de nóminas para efecto de poderlo involucrar en la expedición del comprobante digital, lo primero que la autoridad va a verificar es que el Registro Federal de Contribuyentes coincida con el que se encuentra habilitado en el RFC y que obviamente el nombre coincida precisamente con la base de datos del SAT. El siguiente elemento que validaría la autoridad en este caso sería el régimen fiscal, que también ahí no hay que perderlo de vista. Hay muchos trabajadores que por alguna extraña razón a lo mejor no se les inscribió, pero sí tenían un RFC, porque probablemente en años anteriores, pues a lo mejor fueron RIF, o quizás mucho tiempo más atrás fueron régimen de pequeños contribuyentes, o no sé, alguna actividad de carácter empresarial o profesional, y quizás ya no lo recuerden. Y como la autoridad en ese sentido no es muy clara, pues de alguna manera nosotros simplemente lo que hacemos es verificar el Registro Federal de Contribuyentes. Por lo tanto, la sorpresa que nos podíamos llegar a topar ahora es que el régimen fiscal de esta persona no sea obviamente el de salarios. Entonces, por lo tanto, ¿quién es el obligado a inscribir a un trabajador? Desde mi punto de vista, pues es el empleador. Si lo vemos desde el punto de vista de lo que es el artículo 99 de la ley de ICR, pues es el obligado, el empleador, el patrón. Por lo tanto, nosotros deberíamos, en todo caso, presentar este proceso de inscripción. ¿A través de qué proceso? La resolución miscelánea nos señala
a través de una regla que es la 2.46 y la ficha de trámite 40 diagonal Código Fiscal de la Federación, el proceso de inscripción de los trabajadores. El detalle técnico que tiene este trámite, vamos a llamarlo así, es que no se incluye el domicilio fiscal. Entonces, por lo tanto, ¿qué domicilio termina dándose de alta si a lo mejor tenemos trabajadores nuevos? Pues el domicilio del empleador en todo caso, pero se supone que a través de este procedimiento quedaría habilitada la famosa clave de régimen 605 que corresponde a sueldos y salarios. Oye, Rubén, entonces, si mi trabajador me da su constancia, pero no tiene el régimen de salarios, no voy a poder timbrarle. Yo entiendo que no porque finalmente el régimen pues me va a limitar, porque obviamente pues no puedo expedir un comprobante fiscal bajo esas características, entonces tengo que también generar ese proceso, o lo que también muchos empleadores probablemente vayan a realizar es que para evitarse esa situación de inscribir a los trabajadores a través de este mecanismo que acabo de comentar, pues que manden directamente a los trabajadores para que se den de alta en el Registro Federal de Contribuyentes, o en su defecto hagan una actualización de sus actividades económicas para que esto obviamente pues quede perfectamente pues actualizado, identificado con el régimen que corresponde en todo caso. Que ese es uno de los grandes problemas que siempre creo yo que hemos tenido en la parte del régimen de sueldos y salarios. Creo que la autoridad no ha sido del todo clara, no ha sido del todo precisa, y han pasado los años y creo, desde mi punto de vista, que primero debió la autoridad haber hecho algún tipo de cambio, en primer lugar al artículo 10 del Código Fiscal de la Federación, haber habilitado algún procedimiento específico para que realmente, como sucede con el seguro social, en el caso de los trabajadores, que hubiera un procedimiento perfectamente bien identificado y que en todo caso se pudiera confirmar por parte del empleador para que en este caso él mismo pueda verificar o dar seguimiento a este proceso, ¿no? Bueno, y la siguiente pregunta, Rubén, ¿es necesario entregar a un nivel de que tú vas a comprar en alguna tienda, entregar tu constancia de situación fiscal para que te facturen? Va en el sentido de que a mí en lo particular sí fui a hacer una compra y no me facturaban y le di los datos tal cual, o sea, le di perfectamente el nombre, dirección, y me dijeron, no, no te puedo facturar porque no me has dado tu constancia. Sí, ¿Qué opinas de sí. esto? Pues mira, David, en cierta manera, bueno, hay que aclarar que no tenemos un fundamento legal como para indicar que el Código Fiscal nos obligue a emitir una constancia de situación fiscal. Entonces, por lo tanto, no tenemos un fundamento y un lineamiento que nos diga, ¿sabes qué? El artículo fulano de tal nos establece la obligación de tener que emitir la constancia y entregársela directamente, pues en este caso, a nuestros proveedores, a los empleadores, y por lo tanto creo que pues va más allá de esta situación. Lo que hace muchos años solíamos hacer en los negocios, y probablemente tú lo recuerdes, David, solíamos cargar la cédula de identificación fiscal. Yo me acuerdo muy bien que cargábamos una copia enmicada en el reverso los datos del domicilio prácticamente transcritos del documento que nos entregaban al momento de inscribirnos, pero en la actualidad esta situación no es obligatoria. Creo que ese es un elemento que primeramente creo que debería de existir para que nos lo indiquen. Yo lo que hago, porque también a mí ya me pasó en algún momento por ahí del mes de marzo, tuve que comprar artículos de papelería aquí para el despacho, fui precisamente a uno de esos grandes centros papeleros y pues la sorpresa, ¿no? De que pues sí, efectivamente tengo que entregar una constancia de situación fiscal. Yo lo que siempre ando cargando, y es la recomendación que le doy pues a los amigos, conocidos, clientes, es que la constancia de situación fiscal también incluye la cédula de identificación fiscal, que es un código QR. Si yo le puedo dar una copia de esa cédula de identificación fiscal al escanearla a través de mi teléfono celular, a través de algún aplicativo en la computadora, a través de la cámara, puedo identificar perfectamente bien el nombre de la persona, puedo dar los datos de mi domicilio completos, puedo también indicar si soy un contribuyente activo en suspensión o con alguna otra circunstancia, pero lo más importante, mi régimen fiscal. Entonces yo creo que en lugar de entregar una constancia, yo siento que lo que deberíamos entregar es la cédula de identificación fiscal, que es un código QR, es un documento donde aparece el folio y que obviamente se encuentra precisamente dentro de lo que viene siendo la constancia de situación fiscal. Entonces yo considero que en lugar de andar cargando la constancia, porque además no todos la andamos trayendo en la bolsa o en el portafolios o a lo mejor en la guantera del carro, porque pues es muy complejo
traer ese tipo de documento, pero sí probablemente la cédula. La cédula de cierta forma nos permite precisamente verificar esto. Y lo comento, y qué bueno que también haces esa pregunta, David, porque también la pregunta en el sentido va de que cada cuándo tendría que estar solicitando la constancia. Yo siento que la constancia tú la entregas, pero no tengo que estarla pidiendo cada mes, cada 2 meses, cada 4 meses, ¿no? Como pudiera ser el caso de la opinión de cumplimiento, que es así, obviamente, puede tener una modificación de manera sustancial entre un periodo y otro en el cual se haya emitido. Por lo tanto, yo puedo entregar mi constancia de situación fiscal, pero lo más importante es, en este caso, la cédula a través del código QR. Siento que ese es el documento más importante que podríamos, en todo caso, proporcionarle a nuestros proveedores, solicitárselos al cliente y obviamente pues los trabajadores para efectos de identificar parte de sus datos, ya una vez que tengan la constancia como tal. Gracias, Rubén. Bueno, y la otra pregunta, iba un poco hilado, ahora regresando otra vez al tema de la relación laboral. Habían comunicados que vi que algunas empresas se atrevían a decir al trabajador que si no entregaba su constancia, no le iban a pagar su salario. ¿Qué opinas de eso, Rubén? Pues no, fíjate que no, David. Sí, yo también tuve la oportunidad de ver algunos de esos comunicados. Inclusive me llegó un documento físicamente por parte de una empresa que no es mi cliente, pero sí tuve la oportunidad de leerlo, un tipo de oficio para todos los trabajadores, donde prácticamente les estaban indicando que se suspendía la relación de trabajo por no haber entregado el documento en su momento. Y obviamente no creo que tenga un sustento. Ellos comentaban, en el caso de la empresa, que no voy a dar el nombre, por cierto, es una empresa muy grande a nivel nacional. Esta constancia obviamente surge precisamente por la cuestión de la versión 4.0. Y efectivamente el artículo 42 de la Ley Federal del Trabajo, en una de sus fracciones, señala que la no entrega de la documentación por parte de los trabajadores en materia de lo que pueda requerir el empleador, pues es motivo de suspensión. Pero hay que recordar que este documento pues surge como consecuencia de una reforma de carácter fiscal que por lo tanto no se indicaba en su debido momento, pues la manera en cómo se iba a obtener por parte de los empleadores. Entonces, por lo tanto, creo que es injusto, no es correcto, es completamente ilegal tratar de pues amagar a los trabajadores de te voy a suspender las relaciones de trabajo y por ende también te voy a suspender el pago de tus salarios y tus prestaciones. Al contrario, yo creo que esta situación pone en jaque a las empresas, sobre todo porque puede ser un motivo de rescisión de la relación laboral. Si yo dejo de pagarle el salario a los trabajadores cuando aún así ellos se encuentran pues trabajando, realizando sus actividades cotidianas, al contrario, el trabajador podría en un momento dado pedir la rescisión de las relaciones de trabajo y esto poner en una situación totalmente contraria a lo que planteas en el sentido de que pues a lo mejor es el patrón quien decide esta situación y es al revés. Yo creo que el patrón debe ser consciente que prácticamente es una situación que nos rebasó a todos, no estaba contemplada dentro de la misma reforma al Código Fiscal de la Federación. Y yo también espero que durante este lapso de tiempo, de aquí al mes de diciembre, o inclusive en la próxima reforma fiscal para el 2023, pues las autoridades también se den a la tarea pues de actualizar, en primer lugar, como ya he comentado, el artículo 10 del Código Fiscal de la Federación, se especifique claramente, sobre todo en un proceso que lo señale de manera clara o en su defecto a través de esta regla que mencioné hace un rato, que es la regla 246, cuál es el mecanismo, ¿no? Para poder llevar a cabo este proceso. Entonces creo que pues es completamente ilegal, desde mi punto de vista, tratar de poner como una justificación el no tener una constancia, no pagarte tu sueldo o en su defecto suspender la relación de trabajo. Claro, igual hay que entender el otro enfoque, ¿no? Porque he platicado con gente que es asalariada y me dice, oye, ¿por qué toman esa decisión las empresas, ¿no? Y corrígeme si estoy mal, Rubén. El impacto que un trabajador no te entregue una constancia, pues es el hecho de que no puedas timbrar su salario. Exacto. Y si no puedes timbrar el salario, pues por ende no deduces como empresa Claro, el pago del claro, salario y te genera un perjuicio. Digo, no es el camino que se debe de hacer, claro. o sea, de negar el pago del salario, pero sí, o sea, la repercusión de la empresa es, al no tener la constancia o al no poder timbrar ese salario, pues obviamente
le genera un impuesto a pagar, Por ¿no? supuesto, sí, por supuesto. Yo creo que aquí también entiendo que muchas empresas, para tratar de cubrir precisamente el entorno de la deducibilidad de una de las prestaciones y de los conceptos en materia de salarios que pudieran ser muy importantes para ellos, pues de alguna forma tratan de salvaguardar esa situación, pues dando esa justificación. Es que si no, no puedo deducir. Pero también no hay que olvidar que la misma ley nos da las posibilidades. No hay que perder de vista, por ejemplo, el artículo 27, fracción 18 de la ley del impuesto sobre la renta, donde prácticamente te da la posibilidad de que puedas timbrar o reunir más bien los requisitos en materia de comprobantes digitales, por ejemplo, hasta el 31 de diciembre de un ejercicio en particular. No con ello estoy diciendo que estemos timbrando el comprobante electrónico el último día del año, pero finalmente, pues sí, yo creo que en este sentido, pues tenemos ciertas facilidades. Puedo pagar y obviamente posteriormente emitir el comprobante electrónico, que lo ideal siempre sería, pues hacerlo dentro de las 24 horas siguientes, como lo marca la autoridad, o en su defecto a través de la regla 2751, que prácticamente te da desde 3 hasta 11 días hábiles para poder emitir un comprobante con ciertas facilidades, de acuerdo al número de trabajadores, ¿no? Y haciendo un paréntesis en lo que acabas de comentar, que es un tema más largo, Rubén, que es el momento del timbrado, que esto pues lo platicaremos en el curso que vas a dar la Sí, próxima claro. semana, que es las consecuencias. O sea, ahorita no es motivo de la plática, pero hubo un envío masivo de correos por parte de la autoridad porque Sí. no coincidían los CFDIs emitidos con lo que se había pagado por IVA. Pero imagínate tú que eh, pagues un ISR retenido que no cuadre con tu timbre, o sea, que estés pagándole al trabajador, pero no puedas timbrarlo. Entonces, Claro, la ley te dice que tienes que retener y enterar, independientemente efectivamente. de que el timbre lo hayas hecho en julio o en agosto, cuando te hayan traído la constancia, ¿no? Claro, Eso, pues creo que es un tema amplio para abordar en el sí, curso. Y completamente. aprovechamos Sí, efectivamente. para lanzar la pregunta, ¿verdad? Que nos hace Juan Rentería. En el caso que al facturar el cliente nos dé mal sus datos para no querer otorgar la constancia, ¿qué pasaría? Aquí Digo, lo que estoy obviamente, entendiendo cuando... es, Sí, perdón, sí, sí, adelante, David, te escucho. aquí lo que estoy entendiendo es que te pide y pide la constancia y tú no la das, nada más das los datos y entonces, ¿qué pasaría, no? Si te da mal los datos. Claro, digo, sí, finalmente, pues es un motivo por el cual, obviamente, a lo mismo que el caso de los salarios, pues obviamente yo mismo me voy a perjudicar por no entregar una constancia. Creo que la gran mayoría terminará aceptando entregar la constancia precisamente para evitar el problema de la deducibilidad, porque allí entraríamos al problema de que, pues, si yo ya pagué la operación, está pagada de contado, el comprobante fiscal a lo mejor me lo van a emitir con un método de pago PUE, y por alguna situación yo mismo entretengo o voy alargando la posibilidad para emitir un comprobante fiscal, pues esto me llevaría inclusive para que parte del IVA acreditable, por efecto de lo que tú mencionas, pues obviamente no sea considerado dentro del periodo que se haya efectuado el pago de manera efectiva. Entonces, creo que de cierta manera, pues terminamos aceptando, aunque no tenemos un fundamento legal, como para decir, ¿sabes qué? Sí tenemos que entregar una constancia, porque el artículo fulano, el artículo perengano así lo señala, así lo establece. Por lo tanto, creo que terminamos aceptando de alguna manera lo que pues fuera de ley no se indica, pero sabemos la importancia que tiene para poder reunir los requisitos en materia de deducibilidad, que es un comprobante electrónico, ¿no? Claro. Igual nuestra amiga Marta de Llano nos comenta, ¿qué pasa cuando la constancia del trabajador tiene ingresos por salarios y por otra actividad? Claro, bueno, eso es muy normal, es muy común, digo, no hay que perder de vista que un trabajador puede tener actividades como por ejemplo ahorita el reciclo, puede ser inclusive régimen de incorporación fiscal, el famoso RIF, puede tener inclusive ingresos por plataformas tecnológicas, ingresos por honorarios o por actividad empresarial de ninguna de las que ya mencionamos. Finalmente, creo que el hecho de que tenga otras actividades no implica el no generar un comprobante electrónico. Lo que sí es importante aclarar es que sí debe de estar dado de alta con el régimen de salarios. Por lo tanto, si el régimen obviamente no se verifica, no se valida, pues no podemos timbrarle el comprobante de nómina porque no podemos manejar en este caso la expedición con un régimen completamente diferente, que este es algo de lo que pues nosotros también vamos a platicar un poco acerca del procedimiento de validación. La validación es un elemento muy importante y aprovechando este punto,
ahí vamos a hacer un comentario. Si yo, por ejemplo, como asalariado, yo solía solicitar o solía pedir un comprobante fiscal por algún gasto, a partir de la versión 4.0 eso ya no se va a poder. ¿Por qué no? Porque la autoridad me va a restringir exclusivamente para cierto tipo de deducciones. Un caso particular, pues son las deducciones personales, ¿no? Gastos médicos, gastos hospitalarios, dentales, gastos funerarios, el pago de las colegiaturas de los hijos en instituciones educativas privadas. Entonces, ahí vamos a tener ciertas restricciones, que eso es lo que también en cierta medida también hay que dárselo a conocer a los empleados, porque probablemente ellos vayan a tratar de incluir algún tipo de erogación relativo a este tema y probablemente por eso es que no se puede identificar correctamente y expedir el comprobante. Gracias, Rubén. Bueno, nuestra amiga y expositora también de Concilium, Karen Mansur, nos hace la precisión, ¿no? Dice, las empresas solicitan las constancias de situación fiscal que realicen por si hay el cambio de domicilio o no avisan, Claro. y con el tema de los EFOS también, ¿no? O Sí, sea, claro, por supuesto. sirve para mitigar también, ¿no? Efectivamente, yo creo que también vamos a estar ya más acostumbrados a solicitar cada vez a nuestros clientes, a nuestros empleados, el cambio de domicilio, porque no hay que perder de vista que estas obligaciones tenemos 30 días para llevar a cabo estas adecuaciones y modificaciones ante el Registro Federal de Contribuyentes. Lo que siento que va a ser muy complicado, sobre todo para los trabajadores, es pues educarlos, ¿no? Adaptarlos a esta necesidad, sobre todo porque pues muchos trabajadores, por ejemplo, si yo estoy joven, y estoy ahorita viviendo con mis padres porque recién salí de la universidad, pero dentro de un par de años a lo mejor me emancipo de ellos, me voy a vivir ya a mi propia casa o me caso, formo una familia, pues tengo que avisarle a las autoridades precisamente para informar ese tipo de detalles. Creo que hay muchos elementos que la verdad quedan al aire. Inclusive uno de los puntos que podríamos aclarar aquí también es qué pasa con los trabajadores que tienen, por ejemplo, dos patrones, ¿no? Los trabajadores que tienen dos empleadores, que también es una situación pues bastante peculiar. Y entonces ahí también podríamos entender parte de esta problemática. Entonces vamos a ver y esperemos que la autoridad también pues haga su tarea y que obviamente pues actualice y dé a conocer los procedimientos respectivos, porque creo que también se tiene que dar cuenta que pues está rebasada la disposición con los nuevos procedimientos que implica todo esto en la facturación electrónica. Gracias, Rubén. Igual aprovechamos para leer otra pregunta de Freud. Dice, ¿qué pasa con los RFC que tienen ñ? O sea, la letra ñ, bueno, en el nombre o en la denominación, ¿cómo nos puede afectar? Bueno, sí, la autoridad tiene un protocolo, tiene un proceso ya de muchos años, en el cual obviamente para efectos de la conformación del Registro Federal de Contribuyentes, pues asigna ciertas letras, ciertos valores y los omite. Y igualmente cuando la formación del RFC pues se conforma con palabras altisonantes o nombres que en un momento determinado pues sabe que son repetitivos, como el famoso término de José y María, que pues la autoridad tiene confirmado bajo este procedimiento. En la actualidad, debido a que pues obviamente los nombres tienen una variedad de conformación, tanto en su nombre como en los apellidos paterno y materno, pues obviamente la autoridad tendrá que también en su momento, pues no digo que actualizarlo, porque finalmente el procedimiento se ha venido manejando desde hace muchísimos años y considero que pues esto va a estar adecuándose pues de acuerdo a la disposición que salió pues, desde los años 80, 90 prácticamente cuando se dio a conocer este famoso proceso para la determinación del Registro Federal de Contribuyentes, pero técnicamente pues la propia autoridad nos indicaría, ya ellos determinarían cuál es precisamente el elemento sustituto para la conformación de este valor con respecto al valor de la ñ, ¿no? Claro, yo igual aprovecho para comentarles que tienen que checarlo también con sus ingenieros en sistemas. Si son desarrollos propios, a veces ese tipo de caracteres, igual me pasó una vez con una empresa que tenía el famoso, el ampersand, El el signo ampersand. Uh-huh. inglés, de repente choca con la programación. Exacto. Se tiene que hacer esas adecuaciones, ¿no? Ahorita más que nunca tiene que coincidir, si tiene una ñ, el nombre o la denominación en la constancia, se tiene que timbrar de esa manera, si no, al momento de validar, no va a dar error de validación. Efectivamente. Nos preguntan también, Rubén, dice, si soy una ESC, los socios industriales, ¿qué régimen tendrían que tener el régimen de socios?
Pues técnicamente sí, pero también no hay que olvidar que las sociedades cooperativas, las sociedades civiles, pues obviamente los socios pues también son empleados, ¿no? Técnicamente podrían desempeñarse con esta característica, pero no hay que olvidar que pues ellos también tienen derecho a un remanente distribuible, por lo tanto técnicamente pues tienen también ese carácter, ¿no? También son socios y por lo tanto pues hay que verificar cómo nosotros los tenemos incorporados dentro de la misma institución, la sociedad, para verificar si están como socios industriales y obviamente se les paga a través de un salario, pues obviamente tendrían que tener la clave 605. Y adicionalmente, si de ellos también se les pagan conceptos de utilidades a través de su figura como parte de la sociedad, siendo miembros de esta, pues como tal, como si fuera o tratándose como un término igual al de dividendos, ¿no? O sea, tendríamos que tener la misma circunstancia. Y aprovechando este punto, yo creo que también es necesario, ¿no? Que también volteemos a ver a la parte de los socios, de los accionistas, porque no es una situación exclusivamente del cliente, del proveedor, de los trabajadores, son prácticamente todas las personas con las cuales tenemos un vínculo, ya sea por el pago de dividendos, por el pago de honorarios, por el pago de un salario, de asimilados a salarios, todos prácticamente tenemos que mantener actualizado nuestro registro federal de contribuyentes y creo que esa era la intención del fisco a final de cuentas, ¿no? Que todos prácticamente tomáramos conciencia de que tenemos primero que estar inscritos, debemos de mantener actualizados nuestros datos y que cada periodo que haya alguna modificación, cambio de domicilio, algún tipo de aumento o disminución de alguna actividad económica, obligación fiscal, pues inmediatamente pues darlo a conocer, porque también no hay que perder de vista que la autoridad en un momento determinado nos puede llegar a multar. Perfecto. Muchas gracias, Rubén. Una última pregunta, y si no tienen más preguntas nuestros clientes y amigos, existe, porque más o menos ya lo habías contestado, ¿no? Pero vamos a reafirmar, la constancia de situación fiscal tiene una vigencia, o sea, en el sentido de que vas y te dicen, oye, es que esta constancia es de febrero del 2022. Pues mira, O sea, ajá. Sí, yo te podría indicar, David, y a mí me ha pasado en los últimos, vamos a decir, los 5 meses, tomando en cuenta mayo, porque junio está empezando, a mí me han pedido 4 veces mi constancia de situación fiscal, técnicamente por parte de los clientes, ¿no? Entonces siempre me dicen, oiga, contador, ya tengo sus datos, pero mi contador me dice que le vuelva a mandar, por favor, la constancia de situación fiscal. Oye, pero te la acabo de mandar en febrero, es que dice que se la mande otra vez porque probablemente a lo mejor usted ya hizo alguna modificación. Le digo, mira, prácticamente la constancia, ok, te la vuelvo a mandar, no hay ningún problema. Finalmente yo la descargo y obviamente aparece un sello digital donde se ve la fecha de actualización. En realidad, a mí no me interesa la constancia, lo que me interesa es la cédula de identificación fiscal. ¿Por qué? Porque la constancia yo la puedo estar solicitando, no le veo mayor problema. Desde mi punto de vista no tiene ningún tipo de vigencia y por lo tanto lo que importa es el código QR, donde precisamente puedo escanear este código para poder validar precisamente los datos de la persona, si es que, por ejemplo, haya cambiado de nombre o que por alguna situación a lo mejor haya cambiado de domicilio o probablemente su régimen fiscal haya sido completamente modificado. Entonces, en ese sentido, creo que no hay ningún problema. La misma cédula le da la posibilidad de conocer e identificar prácticamente estos elementos. muy bien, pues si no existe alguna pregunta, Rubén, te agradezco y No, al aprovecho contrario, David. para comentarles a nuestros amigos que el lunes 20, martes 21 y 22, el licenciado Rubén va a dar una plática de un estudio integral del CFDI. Hoy estuvimos hablando nada más en estos 30 minutos solamente de la constancia, pero realmente hay muchos temas que analizar del CFDI, Claro. porque vamos a convivir en todo un ejercicio, la versión 3.3 y la versión 4, qué efectos tiene. Se van a topar con que de repente en algún lugar sí le piden la constancia, en otro no, significa que uno ya migró a la 4 o el otro no. Igual, si de repente gente que dice, oye, ya estoy timbrando la versión 4 de mi CFDI de ingreso, pero mis CFDI de nómina los quiero dejar en el 3.3. O sea, todo ese Exacto. tipo de cosas, como igual platicaba Rubén,
qué alcance tiene el régimen fiscal y el impacto que tiene el uso del CFDI. Para Exacto. mí es una de las grandes reformas porque el uso se vuelve, el campo de uso se vuelve un punto muy importante para la deducción. Hay que entender que en Exactamente. este año entramos con declaraciones prellenadas y esas Exacto. declaraciones prellenadas es un previo a esta versión 4. Cuando se Ujú. implemente completamente esta versión 4, ya vamos a tener unas declaraciones más aproximadas a lo que debe ser tu A pago la realidad. provisional. Entonces, Exacto. invitamos a todos nuestros amigos a tomar esta plática que son de 15 horas, que es básicamente el CFDI desde cero, hablar Desde desde el cero, inicio, exactamente. hablar de CFDI de nómina, hablar de CFDI de Y de los complemento de 6 pago. comprobantes, los Y 6 de, tipos de comprobante, todos sus efectos. Vamos a comentar el complemento carta aporte, el comprobante de pago, el comprobante de retención e información de pagos. Tú bien lo dices, el comprobante de nómina con todo su referente. Y también vamos a tocar algunos campos que de repente, no sé si te ha pasado la reflexión, David. Por ejemplo, el objeto del impuesto. El tema del objeto del impuesto, desde mi punto de vista, también es un tema como que muy olvidado, no se está tomando en cuenta, no es muy clara la autoridad también respecto a qué es exactamente qué objeto de impuesto, porque puede entender que es renta, puede entender que es IEPS, puede entender que es IVA, entonces, ¿por dónde va esta situación? Y hay otros campos que también tuvieron una modificación muy interesante, que obviamente no se le está dando la debida difusión, y yo creo que son muy importantes ahora en la versión 4.0 y es necesario conocerlos y su repercusión fiscal y contable, ¿no? También para efectos de la contabilidad electrónica, tiene una repercusión también bastante fuerte. Perfecto. Pues nuevamente, Rubén, muchas gracias por tu tiempo y muchas gracias No, a al todos tus contrario, David. seguidores y amigos. Y pues nos estamos viendo en la siguiente cápsula. Muchas gracias Muchas y buenas gracias. tardes. Buenas tardes. Gracias, David.